Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto, le agradezco que continúe la señal del canal del Congreso y le informo que se ha dado cita a las 5:30 de la tarde a los integrantes de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República, aquí en este salón de sesiones de la Comisión Permanente de la Cámara Alta. Esto con el fin de que continúen con el análisis y con la discusión del proyecto de dictamen de estas Comisiones Unidas relativo al proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Minera y la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Hay que destacar que este es el primer proyecto de dictamen de los 4 que tienen que ser analizados por parte de los integrantes de estas comisiones dictaminadoras. Se ha dado 2 rondas de intervenciones a favor y en contra por parte de los integrantes de estas comisiones. Sin embargo, hay que señalar que aún no termina esta segunda ronda, que es lo que veremos en unos momentos más en esta reunión de trabajo a la cual lo invito a que nos acompañe. Muchísimas gracias. Senadores presidentes de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera, compañeras y compañeros senadores. Uno de los aspectos más ominosos de esta andanada privatizadora es sin duda, como se ha venido debatiendo a lo largo de estos 2 días, la técnica extractiva de hidrocarburos por medio de la fractura hidráulica. Yo sé que se ha hecho mención a esto ya, pero me tomaré una parte de mi tiempo para hablar del asunto, principalmente porque veo que existe todavía un poco de confusión, particularmente por parte de los promotores de estas reformas. Como todos sabemos, el petróleo es un recurso no renovable que se formó durante millones de años y ahora lo estamos explotando a un ritmo acelerado. Como cualquier otro recurso no renovable, la curva de producción tiene una forma de campana. La producción de un campo, de un pozo o de todo un país empieza a aumentar hasta llegar a un máximo porque no puede continuar evidentemente hasta el infinito y luego comienza a descender. Vale recordar que desde 1965 a 1973 la producción mundial creció muy rápidamente a una tasa de casi el 8%. Posteriormente, en 1979 creció a una tasa inferior hasta llegar a los años recientes en los cuales la producción ha permanecido prácticamente estancada en alrededor, según datos oficiales, de 75 millones de barril por día. Esto quiere decir, compañeras y compañeros, que cada vez descubrimos menos petróleo. Los grandes yacimientos, los llamados gigantes, constituyen el 80% de la producción mundial y los hemos encontrado casi todos. La mayor parte de estos fueron descubiertos en las décadas de los 80 y 70, incluyendo Cantarell. Esto es, que en el mundo tenemos cada vez menos petróleo y cada vez se vuelve más costoso y difícil de extraer. Lo anterior, como todos sabemos, queda constatado por el paulatino aumento del precio del petróleo. Hay que recordar que en el 2002, por ejemplo, el barril de petróleo valía $25, mientras que en el 2008 tocó el máximo de casi $140 el barril. Y es aquí, compañeras y compañeros, donde aparece la técnica de fracking. El petróleo que antes no se podía explotar porque era demasiado caro, ahora sí se empieza a explotar con un altísimo impacto ambiental, social.
3 a 5 kilómetros de profundidad, hasta llegar a donde se encuentran unas rocas porosas que pueden ser de esquito, lutitas o pizarra. Cuando se alcanza la capa de rocas, se continúa la perforación en un plano horizontal a través de la misma. Esta perforación horizontal suele ocupar, como nos comentaron el comité científico, a un grupo de senadoras y senadores que fuimos hace poco precisamente a conocer los avances allá en los Estados Unidos. Esta perforación suele ocupar entre 1,5 kilómetros de longitud o puede llegar hasta 3 kilómetros. Y dentro de la capa de pizarra se utilizan explosivos para provocar pequeñas fracturas y se inyectan por etapas. Se inyectan de 9 a 29 millones de litros de agua a una muy alta presión, mezclados con arena, como lo recordarán algunos de los senadores aquí presentes que asistieron a esa gira, y un cóctel, como se nos dijo, de más de 750 aditivos químicos apuntalantes, entre los cuales se encuentran ya identificados bencenos, silenos, cianuros, los cuales, como todos sabemos, son elementos cancerígenos y mutágenos. Muchas de estas sustancias químicas, también lo sabemos, ni siquiera están catalogadas. Las empresas se reservan la información completa de los componentes de este cóctel, amparándose, así nos lo dijeron, en el secreto del derecho de patente, por lo que no se sabe con exactitud las dimensiones de los riesgos que todavía se están corriendo en muchas partes del planeta. El agua a presión, vuelvo a la explicación, fractura la roca, liberando luego el gas, junto con la arena y los aditivos, pues retorna a la superficie, pero solo hasta en un 80%, donde es común que tenga contacto con los seres humanos. Compañeras y compañeros, alrededor del mundo existen incontables testimonios sobre esta peligrosísima polución. Existen pruebas y son incontrovertibles. Tan solo en Estados Unidos existen más de 1,000 casos documentados de contaminación de agua cerca de pozos de fractura hidráulica. Y según estudios científicos realizados en el mismo país, se estima que la población que habita a menos de 800 metros de un pozo donde extraen hidrocarburos por fractura hidráulica, la probabilidad de padecer cáncer asociado a los contaminantes emitidos como consecuencia de esta técnica es ni más ni menos que del 66%. No es por nada, compañeras y compañeros, que a nivel mundial son ya varios los países que han prohibido esta práctica en su territorio. Y esto lo quiero recalcar porque aquí hay varios legisladores reformistas, autodenominados modernizadores, que se desviven dando referencias mundiales. Habría que revisar todos los países de Europa y todos los estados de la Unión Americana que ya han prohibido el fracking. Algunos inclusive han entrado en moratoria hasta que no se garantice que no se está perjudicando el medio ambiente, cosa que lo recordarán los senadores que fuimos a esa gira, a las llamadas capitales mundiales del petróleo, no lo pudieron garantizar que fuese seguro. Y estos datos son públicos, cualquiera los puede corroborar, solo hace falta, lo quiero decir con respeto, pero solo hace falta tener ganas de informarse. Y por si esto fuera poco, compañeras y compañeros, está comprobado también que este método ni siquiera es rentable económicamente hablando. Hoy, la misma industria gasífera en los Estados Unidos ha reconocido que en el 80% de los pozos perforados, los costos de producción superan hoy en día las ganancias esperadas. En el contexto nacional, que también alguien aquí hizo referencia a él, de los 6 pozos que el gobierno mexicano ha perforado desde el año 2011, en Nuevo León y en Coahuila, en la provincia petrolera Burro Picao y en Sabinas, sobre todo, 3 de estos 6 han resultado no comerciales. 2 no comerciales por no producir condensados y 1, aunque es comercial, presenta baja productividad de gas y de condensados.
Luego entonces, compañeras y compañeros, la baja rentabilidad de estos proyectos se encuentra directamente relacionada con sus altas tasas de declinación, las cuales se sitúan entre el 29 y el 52% a un año de haber comenzado la extracción. El petróleo no convencional tiene costos muy altos, el doble o triple del petróleo convencional que se produce. Y tenemos que considerar, compañeras y compañeros, que para producir energía, evidentemente necesitamos energía. El petróleo convencional que se obtenía en Texas en los años 30 tenía una relación de 100:1, es decir, teníamos que llevar un barril de petróleo para poder producir 100. Pero hoy en día el tema ya ha cambiado. Hoy el petróleo convencional, hace pocos años ya se sacaba en una proporción de 15:1. ¿Qué quiero decir, compañeras y compañeros, en conclusión y sobre este asunto? Que estamos llegando al fracking porque el petróleo convencional comienza a declinar y estamos rascando ya el fondo del barril. Esto no es una revolución, es una jubilación en la era del petróleo, pero con un costo altísimo que tendríamos que pagar todos. Por todo esto, varios legisladores presentamos en ambas cámaras una iniciativa por la que se expide la Ley General para la prohibición de la fractura hidráulica. Lo hicimos el 29 de abril de este año, misma que, debo señalar, debió haber sido considerada en este proceso de dictaminación en los términos del artículo 183, numeral 3 del Reglamento del Senado de la República. No se hizo. Y esto representa una omisión más dentro de la larga cadena de violaciones a nuestro reglamento. No puedo más que terminar advirtiéndoles, pero con mucho respeto, pero con mucha claridad, que las futuras afectaciones ambientales que se provocarán, así como los estragos sociales que esto acarreará en muchísimas regiones y comunidades del país, serán responsabilidad únicamente de aquellos que, olvidándose de preguntarle a la mayoría de la población, quieran imponer su mayoría, su minoría. Nosotros, en el PRD, no cejaremos hasta lograr la prohibición de esta técnica demostrada científicamente riesgosa para el ser humano y para el medio ambiente. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra en contra el senador Zoé Robledo. Muchas gracias, senador presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Compañeras y compañeros senadores, aquí seguimos insistiendo y esperando a que los promotores de esta iniciativa, de esta reforma, nos empiecen a hablar un poco más claro y nos digan ¿para qué es la reforma energética? Porque si algo ha quedado claro es que esta es una reforma en la que se sacrifica mucho para obtener muy poco. Aún en el supuesto de que el gobierno, después de varios filtros, después de garantizar la utilidad de las empresas extranjeras, a pesar de eso, el gobierno obtuviera un poco más de ingresos, eso no significa en automático que eso ni va a incrementar la calidad de sus acciones, ni va a incrementar la calidad de sus decisiones, ni su eficiencia, ni su transparencia, ni su honestidad, ni mucho menos los objetivos para los que quiere estos recursos. Todo lo contrario. Está demostrado en el mundo que un gobierno que obtiene más recursos, pero tiene poca transparencia y pocos mecanismos para rendir cuentas sobre ellos, es mucho más proclive a enmascarar sus errores, a ocultar sus costos e incluso a incrementar su corrupción. Como sociedad y como nación, nosotros estamos ante la disyuntiva de
hacer un planteamiento de reformas a la Constitución y a una serie de ordenamientos con la esperanza de que el gobierno ahora sí va a hacer las cosas bien, y un planteamiento como el que hicimos nosotros hace más de un año, en el que los recursos energéticos de nuestro país sirven para combatir la pobreza y para abatir la desigualdad que tenemos en el país. Hoy, a lo que estamos asistiendo es a la formalización de la apertura económica más salvaje y más irracional de que se tenga memoria en México. Estamos renunciando a la posibilidad de aprovechar para los mexicanos la riqueza con la que nos dotó la naturaleza, pero lo estamos haciendo en aras de que pues aquí el PRI y el PRAN pretendan prácticamente regalarla sin obtener nada a cambio. La apertura, repito, está históricamente comprobado, no ha servido a las mayorías en México, ha servido solamente a un pequeñísimo sector de la población que ha llegado a los niveles de riqueza más altos del mundo. Eso no es una opinión, es un hecho incontrovertible. A partir del proceso de apertura de nuestro país, el proceso de desigualdad entre los mexicanos se ha acrecentado, no ha disminuido. Pero aquí, ¿qué es lo que se nos pide? ¿Tener un acto de fe? Eso me parece totalmente inaceptable. Es más, revisemos los procesos de apertura comercial que durante los últimos 30 años han ocurrido. Por lo menos esos se hicieron de manera gradual, por lo menos en esos algo tuvo que negociar el gobierno de México. Se plantearon aperturas recíprocas con los países con los que establecimos intercambios a través de tratados internacionales, pero esta vez no es así. Aquí es una apertura en la que solo México da y los demás quitan, así de sencillo. Simplemente recordemos cómo fue la construcción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El ejercicio de mayor apertura comercial que nuestro país había tenido hasta la fecha, hasta que llegan con esta propuesta de iniciativa de apertura salvaje e irracional. En aquel caso, en esa apertura, al menos se establecieron medidas de reciprocidad que no necesariamente fueron ni buenas ni mucho menos justas, pero para la industria, para el campo mexicano, pues se habían planteado como alguna garantía de que había un intercambio en la lógica de la apertura comercial. ¿Funcionaron? No, la mayoría de ellas no funcionaron, pero por lo menos había en la mesa de negociación un acto de dignidad del Estado mexicano. Había la voluntad de aquellos actores políticos de que México recibiera algo. Después eso quedó en el camino. Sin embargo, en el planteamiento general, ni siquiera en esas mesas de negociación se establecía lo que hoy está pasando aquí. Una apertura sin condiciones, una apertura con todas las facilidades. Es la lógica de una venta de garage, en donde puede llegar uno e imponer las condiciones con las que quiere hacer una negociación. La apertura del sector energético se hace de manera total y sin reciprocidad alguna de los muy distintos países que serán beneficiados. La iniciativa de reforma de ley de inversión extranjera, en particular, cuestión que estamos discutiendo el día de hoy, considera pertinente que la petroquímica básica, al dejar de ser materia exclusiva del Estado, deje de tener restricciones para la incorporación de los capitales que estén interesados. Eso, además, conforme a los cambios que se propone en la ley de inversión extranjera, abren también el sector naviero y también el transporte terrestre para todo lo referente al sector de hidrocarburos. Sé que en el dictamen hay una modificación, pero permítanme referirme a ella en el momento de las reservas, porque esa modificación tiene detrás una enorme negociación que devela y descubre la realidad del proceso que estamos viviendo hoy aquí y la realidad del proceso que, a descargo de un senador del Partido Acción Nacional, está ocurriendo en otro lado, quién sabe dónde, quizá en Brasil. Tal parece que la intención es que lleguen rápido más inversionistas,
que lleguen a una costa de abrir en condiciones sumamente ventajosas para las empresas extranjeras, en detrimento tanto de empresas mexicanas como de trabajadores del país y en detrimento del propio Estado mexicano. Creo que aquí hay que darnos cuenta de quiénes son los verdaderos beneficiarios de esta apertura del sector energético, porque además probablemente muchos en el imaginario, en la construcción colectiva, piensan que esta apertura va a atraer capitales de las empresas tradicionales que ubicamos como las famosas transnacionales, y así será, sin duda. Shell, Exxon, Elf de Francia, en fin, una serie de empresas cuya fama pública, por cierto, no es la mejor del mundo y que se han visto envueltas, algunas de ellas en sobornos y corrupción, con casos tan escandalosos como el de Elf en Angola, con un soborno cruzado con el presidente Dos Santos de aquel país. Quizá están esperando que vengan empresas de energía eléctrica de talla internacional como Enron, esa famosa empresa norteamericana cuya reputación sobre sobornos y tráfico de influencias fue creciente y terminó con el mayor escándalo de ocultamiento de información, manejo de expectativas de bolsa y pérdidas millonarias de sus accionistas. Pero déjenme decírselos, para los que no lo sepan, esto no va a ser así. No solo esas empresas y esos capitales de esos países van a venir a invertir, no solamente de estos países cuyas regulaciones son estrictas y de sanciones severas, como lo puede ser el caso de Estados Unidos o Europa, son a los países a quienes estamos abriendo el sector. También estamos abriendo el sector a otro tipo de empresas que en el mundo son conocidas como las 7 nuevas hermanas. Hoy, estas compañías energéticas, que ya son las más influyentes del mundo, provienen de países no miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y han sido identificados por el Financial Times, por el Economist Intelligence Unit e incluso por otros organismos internacionales como un grupo de empresas mayoritariamente estatales y que empiezan a dominar todo el mercado. Son, y hay que tenerlas muy presentes porque seguramente vamos a tenerlas muy cerca, Saudi Aramco de Arabia Saudita, Gazprom de Rusia, CNPC de China, NIOC de Irán, PDVSA de Venezuela, Petrobras de Brasil y Petronas de Malasia. Estas empresas de propiedad mayoritariamente estatal controlan hoy casi 1/3 de la producción mundial de gas y de petróleo y más de 1/3 de las reservas de ambos hidrocarburos. Las viejas 7 hermanas, cuyo número, ustedes saben, se redujo solamente a 4 durante la consolidación energética de los años 90, producen alrededor del 10% del petróleo y el gas del mundo y concentran apenas 3% de las reservas. Hay una geopolítica que se está modificando de manera veloz en el mercado de los energéticos. Y no es ese capital europeo de las viejas 7 hermanas y norteamericano a quienes nos estamos abriendo únicamente. Principalmente nos estamos abriendo a estos nuevos jugadores internacionales cuyas cartas de presentación son, por decirlo menos o por decirlo suavemente, dignas de analizarse con sumo cuidado. Empresas de países sin consolidación democrática en muchos casos, con graves problemas de corrupción, empresas de países cuestionados en el respeto a los derechos humanos, persecutores de la diversidad y de las libertades y permisivos con las malas prácticas ambientales. Por eso es que la legislación que se va a aprobar debería de ser no solamente muy puntual e impecable técnicamente, sino establecer reglas muy claras, sanciones muy altas y órganos reguladores muy fuertes para evitar que las malas prácticas internacionales inunden nuestra industria energética. En un espacio en donde existen experiencias como la de oceanografía o la corrupción y sobornos de Hewlett Packard con funcionarios de Pemex, van a pasar a ser simplemente anécdotas al lado de las prácticas que algunos de estos países tienen en materia de transparencia y anticorrupción. Es importante tener en cuenta que las controversias bajo los contratos que prevén las iniciativas muy probablemente no se van a dirimir ante los tribunales federales. No vamos a ir
a una justicia mexicana cuando hay alguna diferencia en frente al Estado mexicano con alguna de estas empresas. A efecto del artículo 21 de la Ley de Hidrocarburos, se dispone que tratándose de controversias referidas a los contratos para la explotación y extracción, con excepción de lo mencionado en el artículo anterior, se podrán prever mecanismos alternativos para la solución, incluyendo acuerdos arbitrales en términos de lo expuesto en el título cuarto del libro quinto y del Código de Comercio y los tratados internacionales en materia de arbitraje y solución de controversias de los que México sea parte. Entonces, es apertura salvaje, pero además, cuando haya controversia, que no sean los tribunales mexicanos quienes deriman y busquen una solución, sino que vayamos a los internacionales. Me parece que es una apertura irracional que no deberíamos de permitir. Por eso, compañeras y compañeros, debe pensarse esta apertura energética en términos de intercambio. ¿Qué podríamos obtener de esta apertura absoluta del sector energético? ¿Qué se puede negociar? Hoy la respuesta es cero. Nada. ¿Acaso a las empresas rusas les vamos a certificar que no estén infiltradas por la mafia y el crimen? ¿A las empresas árabes les vamos a exigir cambios para el respeto a los derechos humanos de las mujeres en aquel país? ¿A las empresas chinas vamos a verificar que no usen tecnología pirata o que no vengan con prácticas de daño ambiental? Por supuesto que no, porque no importa eso. El mercado mexicano está abierto para el que quiera venir, con los hábitos que quiera venir, con las conductas que quiera traer y con el árbitro internacional que no tiene nada que ver con nosotros. Estamos poniendo en riesgo todo a cambio de nada. Pongamos algo en la mesa. Esa sería la petición mínima. Eso no ha ocurrido desde que se empezó a abrir este mercado. Esta reforma simple y sencillamente va contra el interés de México y de los mexicanos. Y ojalá sus promotores nos presten, nos dignen, nos obsequien su tiempo, su opinión y suban a esta tribuna a debatir y vengan a demostrar lo contrario. Muchas gracias. Gracias, senador Zoé. Para proseguir en el asunto que nos ocupa, que es la intervención de senadores y senadoras a favor y en contra, permítanos a estas presidencias consultar a los integrantes de las Comisiones Unidas lo siguiente. Con base en lo dispuesto en el numeral 2, fracción segunda, de las normas que regulan las intervenciones en este debate que han sido discutidas y aprobadas, esta presidencia pone a consideración de los integrantes de las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos primera, que podamos modificar el horario del día de mañana, viernes 13 de junio, para que nuestra reunión se lleve a cabo en este mismo recinto en un horario de las 14 horas de la tarde a las 8 de la noche el día de mañana. Asimismo, a efecto de poder continuar con nuestros trabajos de discusión, se propone que se habiliten los días sábado 14 y domingo 15 del presente mes y año para el mismo efecto en un horario de 9 de la mañana a 14:30 de la tarde de manera corrida cada uno de esos días. 9 de la mañana a las 16:30 de la tarde. Una disculpa, lo leí mal. 9 de la mañana a las 16:30 de la tarde. Sábado y domingo. Es decir, el día de mañana, viernes, de las 2 de la tarde a las 8 de la tarde en este mismo lugar, y el sábado y el domingo, cada día, de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde, 16:30 p.m. Le rogaría al señor senador Gracia que me auxiliara en consultar que las y los legisladores de las Comisiones Unidas de Dictaminación que estén por la afirmativa. Perdón, nada más, ¿podría repetir el horario de mañana? Es que no me quedó claro, estaba yo apenas subiendo. 2 de la tarde a las 8 de la noche. ¿Y por la mañana no vamos a sesionar? En la mañana no sesionaríamos. ¿Con qué motivo? El motivo es que el día de hoy les vamos a entregar el proyecto de dictamen número 2, que contiene el proyecto de dictamen de la Ley de la Industria Eléctrica y de la Ley de Geotermia. En unos minutos más lo vamos a distribuir, a hacer público, a subir a Gaceta, y la intención es para poderlo conocer en la medida de lo posible, senador. Una consulta, ¿el acuerdo no establece 24 horas de...? Si usted se da cuenta, difícilmente el día de mañana iniciaríamos con esa discusión, toda vez que apenas el primer dictamen
Si acaso, respetando el horario de hoy, vamos a terminar el análisis del primer dictamen en lo general. El día de mañana seguramente haríamos el espacio para el análisis y discusión en lo particular. Correcto. Nada más. Además, siendo así, además le senador, ofrezco, senador, que una vez distribuido el segundo dictamen, no empezaremos a su análisis y discusión sin antes se cumplan las 24 horas. Pero siendo así, entendiendo que es una razón de fondo que se va a distribuir el dictamen, la propuesta sería, no entiendo, sigo sin entender por qué no empezamos con las reservas de este dictamen a las 9 de la mañana o a las 11 de la mañana, como está establecido, y hasta las 2 de la tarde. Sigo sin entender cuál es el espacio o qué ocurre mañana en la mañana que no podemos venir a sesionar. Senador Orihuela. Conserve el horario que usted planteó, ya que en otro momento de las discusiones el propio PRD había planteado que iniciaba el Mundial de Fútbol y mañana juega la Selección de México. Entonces, para darle oportunidad a la gente del PRD, del PRI, del PAN y quien quiera, además de que ustedes cumplan con las tareas de entregar los trabajos que ya señaló, y me parece muy prudente que iniciemos a las 14 horas. Pero nada más. Gracias, senador Orihuela. Permítame, senador Robledo. Me ha pedido la palabra el senador Encinas, el senador Pedraza, el senador Salazar. Muy bien. Y el senador Sobé. Y el senador Gracia. El senador Encinas, si es tan amable. Sonido. Sí, muchas gracias. Bueno, a ver si entendí bien y más después de la intervención del senador Orihuela. Mañana iniciaríamos a las 2:30 de la tarde. 2 de la tarde en punto. Para que ustedes puedan ver el partido de fútbol. Y usted también lo puede ver. No soy aficionado. Y el domingo hasta las 4:30, para los que tenemos familia, podamos ir a atender nuestros asuntos personales. Por eso es. Al igual que el sábado, senador. ¿Y por qué no trabajamos todo en el horario propuesto de las 10 de la mañana a las 8 de la noche todos los días? Viernes, sábado y domingo. Yo no tengo ningún problema. Ahorita, mire, ¿por qué no hacemos algo? Porque me imagino que diferentes senadores van a proponer diferentes horarios. Las mesas directivas, los presidentes de las mesas directivas estamos haciendo una propuesta, la desahogamos y si no alcanza la votación requerida, pues encontramos otro espacio para otra propuesta para votarla. Senador Pedraza. Gracias, señor presidente. En la reunión inicial, en el conjunto de observaciones que se habían hecho de mi parte en las reservas al documento de método para la discusión, yo había sugerido ampliar los horarios de discusión. Había propuesto que fueran los horarios desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días. Y aquí se había insistido por parte de los compañeros que fuera de 11 a 14 horas y de 17 horas a 20 horas. Y de inmediato, la primera acción de la presidencia fue convocar a las 10:30, cuando estaba previsto que era a las 11. Hoy iniciamos a las 9 de la mañana. Y de alguna manera, yo quiero que ustedes reconozcan que lo que hemos insistido para bien del procedimiento, hemos tenido razón y que nosotros habíamos exigido desde un principio que se habilitaran sábados y domingos para trabajar en horario corrido, porque esa es la disposición que hemos tenido nosotros para abordar estos temas. Y es lamentable que a cada momento tengamos que hacerle enmiendas a un documento que no hemos acabado de avalar y que cada vez se parcha en cada momento. Por eso yo creo que sería bueno que igual los compañeros de la bancada del PRI, que son los que están aquí, porque el PAN no ha estado presente, que revisen antes de votar, que consulten bien, porque nos están imponiendo los acuerdos y luego se desdicen.
Entonces sería importante que tuvieran un recesito ustedes para que platiquen bien y puedan de esa manera resolver en definitiva un método de trabajo contundente que no requiera ajustes, porque esto nos está llevando a indefinición en el trabajo y en el tiempo de compromisos que pudiéramos hacer. Muchas gracias, señor presidente. Reconociéndole su participación y agradeciéndole su reflexión, senador, créame que hemos hecho un gran esfuerzo por tratar de conciliar las agendas. No es sencillo. Todos las y los senadores pues tenemos actividades, todos. Créame que es simplemente el ofrecer, dentro de lo que he escuchado de mis compañeros y compañeras senadores, como de usted y de todos los aquí presentes, el buscar la conciliación mejor posible. Es imposible satisfacer a todos, les pido una disculpa si es por un tema de capacidad, pero yo le rogaría que pues lo dirimiéramos conforme nos dimos el acuerdo en términos de someterlo a votación. No tengo otra opción para hacerlo. Senador Zoé Robledo. Sí, vaya, supongo que se someterá a votación y quedaremos en minoría, pero solamente es importante que quede muy claro, sobre todo porque el senador Orihuela lo mencionó, que nuestro planteamiento nunca fue abrir espacios para poder ver el fútbol. Planteábamos que empezáramos las sesiones posterior al Mundial para que la atención de la gente pudiera estar también en los temas de carácter nacional, como la reforma energética. Yo no estoy de acuerdo en que no sesionemos el día de mañana en el horario regular de la mañana. Creo que tenemos que sesionar. Creo que lo que la gente espera de nosotros es que mientras ellos vean el fútbol, bueno, tengan la certeza que sus senadores están trabajando. Ya no es un asunto de rating, ya no es un asunto de audiencia. Nadie verá esta sesión, pero por lo menos que podamos nosotros dar esa garantía a nuestro electorado. Ahora, en aras de lograr un ambiente de disposición, yo quisiera dejarle a mi amigo Chon Orihuela esta televisión para que mañana se la traiga en la mañana, pueda él ver desde su lugar el fútbol, con mucho gusto, y nosotros podamos seguir sesionando. Al senador Orihuela le interesa ver el partido, esa tele tiene las dimensiones justas para que la ponga en su asiento, vea su partido y nosotros sigamos chambeando, trabajando y debatiendo este tema tan importante. Senador Robledo, nada más para que no nos metamos en problemas, ¿es regalada o prestada? No, que la considere una aportación del pueblo de Chiapas al pueblo de Michoacán. Muy bien, muchas gracias. Me imagino que el senador Orihuela le quiere dar las gracias. Sonido en la curul del senador Orihuela. Yo pensé, como lo dijo el senador Robledo, que me la obsequiaba él. Si la pagó el pueblo de Chiapas, se la regreso. Bueno, yo les agradezco, senador. No, simplemente no quisiera yo que esto se convirtiera en un debate, ni mucho menos. De que se llevó la nota, senador, se llevó la nota y qué bueno que está aprendiendo a meter goles. No, simplemente decírselo con toda la seriedad del mundo, porque veo que le preocupa el tema. Considere este obsequio que sigue estando vigente para que podamos llevar, pero el tema de fondo es sesionemos mañana temprano, no queremos ver el partido. Si a algún senador le interesa verlo, pues que lo vea desde su curul, desde su escaño, desde su lugar. Simplemente seamos serios en un tema. No hay razón, no hay un motivo fundamentado para no sesionar mañana, y si es el tema del partido, díganlo con todas sus palabras. Sí, vamos a sesionar mañana. A ver, senador Orihuela, le ruego que sea breve. Sí, yo lo sé, pero
Sonido en la curul del senador Orihuela. En el escaño, perdón. Yo debo confesar que soy un profundo aficionado al fútbol, que jugué fútbol toda mi vida. Tuve la oportunidad de fundar un equipo que existe en mi pueblo, en Zitácuaro, de segunda división ahora. Y tienes razón, senador Robledo, yo soy profundamente aficionado al fútbol. Pero aquí estamos. Aquí hemos estado todos los días. Y estaremos de acuerdo a la citatoria que establezca la presidencia, las dos presidencias. No tengo duda que la mayor parte de los senadores atenderemos esos citatorios. Y le doy la oportunidad de rectificar porque me había agradado el obsequio. Espero que usted diga que lo pagó. Entonces lo recibo. Cero. No, cero. Solo ya finalmente para tomar la votación, permítame, les ruego me permitan por el horario de hoy y pudiéramos desahogar en lo general todo. Y para darle la palabra al senador Mayans, solo quiero hacer una respetuosa observación ante tan simpáticas reflexiones. De las 2 de la tarde a las 8 de la noche es el mismo número de horas que nos habíamos dado para el día viernes. Senador Mayans, sonido en su escaño, por favor. Presidente, a mí me preocupa que nos van a entregar el dictamen, el segundo dictamen, proyecto de dictamen, y en 24 horas, o sea, mañana, vamos a empezar a discutirlo, porque si no hemos terminado una cosa y empezamos otra, pues sí lo veo complicado. Le comento, señor senador Mayans, ante su preocupación. Nosotros queremos entregar los proyectos de dictámenes lo más antes posible. Ninguno de ellos se va a discutir 24 horas antes de que se haya entregado, y para ello tiene que ocurrir un supuesto muy elemental, en razón numérica. Tendremos que haber terminado el análisis y la discusión en lo general y en lo particular justo del primer dictamen, que es materia todavía de esta sesión y seguramente de la sesión de mañana, porque apenas vamos a entrar a lo particular. No queremos distribuir el dictamen en un día hacia afuera de nuestro Senado, que son días inhábiles, como es el sábado y el domingo. Por eso, en razón de ello, vamos a entregar hoy el de la energía eléctrica y geotermia, que es lo que compone el segundo dictamen, y la idea es incluso subirlo de inmediato de manera electrónica a la Gaceta, como lo hicimos 90 horas antes con el dictamen 1. Esa es la intención. Perdón, también la ley de aguas, tiene usted razón, senadora. Le pediría al presidente de la primera Comisión de Estudios Legislativos pusiera a consideración y tomara la votación a favor y en contra de los horarios que hemos propuesto. Por instrucciones del presidente de la Comisión de Energía, quienes estén a favor de aceptar el propuesto en los términos planteados por el presidente, favor de manifestarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, no vota. 11. ¿En contra? En contra. No, a favor. ¿Uno? ¿A favor, Maya? Sí, ¿ahí dice miembro? Sí. 1, 2, 3. 12 a 3 se aprueba. Está aprobado el calendario, por lo que, si ustedes me lo permiten, proseguiría con el desahogo. ¿Perdón? ¿Tal como lo votó? No, por eso. Son 12. Repito los términos del acuerdo. El día de mañana nos damos lugar a continuar estos trabajos una vez terminada esta sesión a las 2 de la tarde en este mismo recinto hasta las 8 de la noche. Y el día viernes, el día sábado y el día domingo, iniciando a las 9 de la mañana, terminaríamos a las 4:30 de la tarde. Continuaría yo desahogando quienes están haciendo el uso de la palabra en lo general del dictamen número 1. Concedería el uso de la palabra al senador Fernando Mayans hasta por 10 minutos.
como siempre, a mis representados, al pueblo de México, con todo mi amor y mi cariño y afecto. Quiero hacer una mención a lo que comentó el día de ayer el senador Gracia, que toda mi admiración y respeto a la buena gente y empresarios de Nuevo León. Sin duda, ejemplo a seguir y merecen todo mi reconocimiento y mi afecto. Pero eso es para la gente regia. Y triste es la historia del federalismo en México, que lo que sacan del sur se lo inyectan al norte. Esto hablo de Tabasco, de Campeche, de Veracruz. Entonces, mi más amplio y profundo reconocimiento a la gente regia, con todo respeto y cariño. Asimismo, pues hemos estado dando seguimiento de qué es lo que dicen los medios de comunicación y quiero también aquí expresarle y dirigirme a ellos y a mis compañeros que vergüenza debería darles a quienes dicen que traemos un discurso de derrota ante la reforma energética impuesta por el PRI-PAN. En la defensa del pueblo y de México no hay espacios para supuestas derrotas. Somos un pueblo que nunca se rinde, no hay lamentos. Hoy informamos al pueblo y actuamos para detener los atropellos y el despojo a la nación. De la lucha por México es venir aquí a pesar de la soberbia, de los oídos sordos y la ceguera de muchos, a detener el despojo a la nación, a evidenciar esos intereses oscuros que motivan el agravio al pueblo, a su historia, al descalabro a la Constitución y al patrimonio del país. Si esto les parece molesto, es porque la verdad no peca, pero sí les incomoda, y el pueblo encontrará cómo expresar su oposición y molestia en sus actos muy pronto. Ya lo verán. A México le digo, ellos están despojando a la nación, juntos lo detendremos, por supuesto que sí. ¿Qué proponemos? Utilizar los recursos de la nación para el desarrollo del país y no solo de unos cuantos. Así de claro, México no se vende, se defiende. Así lo hemos estado diciendo. A mis amigos y compañeros del PAN, quiero leerles un documento y a todo el pueblo de México de un gran senador panista, José Ángel Conchelo. Aquí lo acaba de decir el presidente de la comisión del PAN, que pues ustedes saben, y si no se los recuerdo porque a veces la historia se olvida muy rápido, que murió el 4 de agosto de 1998, cuando era senador de la República por el Partido Acción Nacional en la 56 legislatura, y dio la casualidad que se le fue encima un tráiler en la autopista México-Querétaro y murió. Da la casualidad que lo mismo le pasó, señores panistas, a Jesús Cloutier del Rincón, que iba incluso con un diputado del PAN, que también murió, Javier Carvalho Manrique. Y en 1989, que recordar el 1 de octubre, cuando dicen que 2 tráilers lo apachurraron. Así da la casualidad. Espero que a mí no me vaya a atropellar un tráiler, o no se me vaya a tirar una góndola a mi carro en la carretera, ¿verdad? Porque ya saben ustedes quiénes fueron. Así de claro. Decía José Ángel, señores del PAN, ¿de quién es el petróleo mexicano? Fue hace 60 años, voy a leer textual un discurso de él. Ante la insolencia de las compañías petroleras de no aceptar el laudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el conflicto laboral,
el gobierno de Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de los bienes de las empresas petroleras. Aquella noche del 18 de marzo de 1938, en muchos lugares del mundo, los lectores de periódicos pedían mapas para saber dónde quedaba ese México que se había atrevido a expropiar los bienes petroleros protegidos por los gobiernos más poderosos de la tierra. Durante varios días hicieron aquí colectas en fábricas y sindicatos para ayudar a pagar la deuda petrolera, y allá al zócalo de la ciudad capitalina iban mujeres a llevar sus joyas para que con ellas se pagara la deuda. Un día llegó un grupo de mujeres del mercado de la Merced con un manojo de gallinas para ayudarle al general a cubrir la expropiación. En su bendita ignorancia, no sabían que no bastaba todas las gallinas del mundo para pagar lo que aquellos pedían. Pero de todas maneras su actitud era más noble y más heroica que la de actuales funcionarios del gobierno que hace 4 años hipotecaron el petróleo para sacar al país de una crisis que ellos mismos provocaron. Hay una diferencia adicional. Cuando Cárdenas expropió el petróleo, lo hizo a la luz del día, ante el rostro de toda la nación, de todo el planeta. En cambio, cuando estos hipotecaron el petróleo, lo hicieron a escondidas, allá en Washington, tratando de ocultarlo a todos los mexicanos. Por eso, hoy que los estamos denunciando, es para que estos tales nos respondan. ¿De quién es el petróleo mexicano? ¿Del gobierno americano o del pueblo de México? Y esta es la razón por la cual lo preguntamos. Fue hace 3 años, el 21 de febrero del 95, decía José Ángel, México había caído en la crisis más idiota de su historia. Se había endeudado con los financieros estadounidenses y cuando las deudas fueron mayores que la capacidad de pagarlas, se devaluó la moneda y hubo que pedir prestado a los americanos para poder pagarle a los americanos. Esos préstamos se llamaron rescate. Para permitir que el Fondo Monetario Internacional nos prestara dinero, el gobierno de Washington nos obligó a firmar 4 convenios económicos, ninguno de los cuales fue aprobado por el Senado de la República. Desde ese entonces ya no existíamos. El Acuerdo Marco de Norteamérica de abril de 1994, 8 meses antes de la crisis de diciembre, su propósito era ayudar a la estabilización económica del país en aquellos días de franca contracción, pero ocultada por una prensa cómplice de los adinerados que medraban grandes caudales de dinero. El Acuerdo de Estabilización a Mediano Plazo de febrero de 1995, con 5 años de vigencia. Ahí, este sexenio se compromete a que cuando México compre dólares con pesos, depositará una cantidad equivalente en el Banco de México. Por eso, desde entonces, este sexenio se niega a mover el tipo de cambio. El Acuerdo de Garantías del 21 de febrero, donde nos imponen las condiciones que deben tener los papeles y los bonos en México, es pedida para vender deuda en el mercado internacional. El Departamento del Tesoro le dé el aval a México, de suerte que si este gobierno no paga, lo obtendrá. Ellos pagarían y por ese compromiso el Tesoro cobrará una comisión de riesgo por presentarle su nombre a México. Cuando más tarde los expertos, entre comillas, de la banca privada nos dijeron que México obtuvo capitales gracias a la confianza que tienen en el gobierno del doctor Zedillo, simplemente nos ocultan la humillación de que allá lejos nos están prestando porque el Departamento del Tesoro nos ha dado su aval. El acuerdo sobre ingresos petroleros que establece un mecanismo para garantizar el aval que nos dio el Departamento del Tesoro, en ese acuerdo, Pemex acepta que los ingresos de las exportaciones de petróleo crudo, gas natural o derivados del petróleo serán depositados en una cuenta bancaria de la Reserva Federal de Nueva York, desde donde podrán enviar a México esos ingresos por ventas, previa autorización del Departamento del Tesoro, sujeta a que México cumpla con los compromisos de pago de la deuda que le han autorizado. 5 días después, el malnacido de Michael Camedeus acepta la carta de intención del pobre gobierno mexicano
y así comienzan a darnos dinero para que podamos pagarle las deudas que tenemos con los especuladores americanos. Por ese acuerdo de ingreso es una hipoteca en los términos más humillantes. El petróleo es nuestro mientras permanezca en sus mantos. En cuanto Pemex lo saque del subsuelo para exportar, pertenece al gobierno de los Estados Unidos. En ese acuerdo, el presidente Clinton impone a nuestro gobierno condiciones como esta. Pemex entregó a la corporación suiza de bancos cartas donde autoriza en forma irrevocable e incondicional que traslade a la cuenta del Banco de Nueva York todos los ingresos que había o pudieran haber en la cuenta de Pemex en Suiza. El gobierno de Washington nos hipoteca no solo a cuenta de los 18,000 millones de dólares que el Departamento del Tesoro puso a disposición de nuestro país, sino de cualquier cantidad que México pudiera obtener conforme a otros arreglos financieros, por ejemplo, los 22 millones que dijeron se habían obtenido de la banca privada europea. Es decir, la hipoteca sobre el petróleo manejada por los americanos no solo garantiza lo que ellos nos prestaron, sino lo que nos prestaron o pudieran prestar otros bancos. Esto lo hicieron antes de saber a quienes le pedían el dinero el gobierno cedillista, o sea, que contra el petróleo mexicano a pretexto de créditos que ellos no nos concedieron. En función de estos arreglos con terceros, la Reserva Federal, su sola discreción, tomará todos los acuerdos apropiados para proteger los intereses de la tesorería en relación con algún pago no hecho a tiempo a cualquiera de los deudores de México. México, el acuerdo permanece y en vigor. Pemex entregará a Washington, a más tardar 180 días después de cada año fiscal, los balances consolidados con todas sus subsidiarias, así como todos los informes conducentes. Ahí se incluyen los informes trimestrales con proyecciones de exportación de petróleo y sus derivados, el volumen de lo exportado, el monto de los pagos recibidos. Pemex jura solamente que los informes no contienen errores ni omisiones y a solicitud del Departamento del Tesoro realizará a su costo cuantas auditorías que ellas les pidan. El acuerdo que queda en vigor no solo está que se paguen los créditos y avales concedidos por el Departamento del Tesoro a México, sino hasta que se paguen los créditos que con participantes ajenos al convenio hayan obtenido México gracias al aval de los americanos. Estos debemos denunciarlo porque aunque el gobierno dice que con los pagos anticipados, prepagos, ya no debemos nada a Washington, seguimos comprometidos con los avales que nos dieron para otros créditos. Por eso es que el gobierno mexicano no contesta, como senador de la República que soy, a la pregunta que hice sobre si el convenio sigue en vigor o no. En este caso afirmativo, significa que el petróleo sigue hipotecado, que es nuestro mientras no lo saquemos, y de los americanos cuando lo logremos extraer. Ahora que recordamos la fiesta de la dignidad nacional con la expropiación de las propiedades de las poderosas empresas extranjeras, ahora que nuestros tecnócratas siguen empeñados en extranjerizar a Pemex después del ademán heroico de 1938, ahora que en Pemex la dirección estratégica está en contratos a compañías extranjeras y se avergüenzan de los ingenieros mexicanos. Al recordar la expropiación, no solo es una justicia histórica, sino equivale a izar la bandera nacional. Esto es lo que dijo José Ángel Conchello. Le recuerdo a los panistas que deben de estar, pues, con mucha vergüenza de lo que dicen ahora. Y miren, gente ilustre, valiente, un verdadero panista. Así también, senador, sí. Le ruego, estamos sobre el tiempo. Sí, presidente. Pues yo tengo muchas preguntas que hacerle a los priistas, muchas. Y también tengo muchos comentarios, porque se trata aquí de venir a discutir. Y creo que más vale tiempo y poder aclarar las dudas y discutir todo lo que estamos teniendo. Yo aquí no estoy de acuerdo con el senador Bartlett porque dice del voto inconsciente. Yo creo que aquí todos votan conscientes, senador Bartlett, todos. ¿Sí? Y quiero comentar que
¿Qué cosa quieren? ¿Qué queremos aquí en el Senado? ¿Quieren un Pemex autor y actor dominante como Statoil en Noruega o Petrobras en Brasil? ¿O lo conciben solo como un jugador más, ahora que hablamos de béisbol o de fútbol? De eso depende la coherencia de la iniciativa, compañeros senadores. ¿Qué queremos en un Pemex? Y si ponen ejemplos en Noruega o lo ponen en Brasil, pues eso es lo que han hecho ellos y no lo que pretenden hacer aquí. Statoil, 40 años después, produce el 80% del crudo noruego y Petrobras el 93%, 20 años después de las reformas del crudo brasileño. Pregunto, si hay ustedes que lo han leído todo y lo saben todo, ¿por qué le imponen a Pemex la obligación de proyectos de impacto social y no a sus competidores? Senador Vega, usted que lo ha estudiado, si me puede contestar, prosigo. ¿La quieren como una empresa eficiente o como un instrumento de política económica del Estado? ¿Qué queremos, señores? Esa es la pregunta. ¿Por qué le van a imponer a sus aliados a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos? ¿Por qué? Si le vamos a dar la libertad, ¿no? ¿Qué clase de autonomía es esa? En ninguna parte del mundo el regulador decide las alianzas del operador. ¿Es y son mejores prácticas internacionales? Estoy preguntando al PRI y al PAN que conteste al pueblo de México, que no se queden callados. ¿Por qué a los contratistas le garantizan el debido proceso y a Pemex no? Son preguntas que el pueblo se está haciendo. Los trabajadores de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué Pemex tiene que entregar la información geológica y geofísica interpretada sin que la Comisión Nacional de Hidrocarburos tenga las condiciones materiales para salvaguardarla? Senador Vega. ¿La interpretación es una ventaja comparativa? ¿Por qué quitársela a Pemex si de veras quieren que siga siendo un operador dominante? Hay que ser honestos, compañeros. Nadie va a invertir en un contrato de licencia, nadie, o de producción compartida que implica riesgo geológico si no recibe parte de la renta petrolera. Así de fácil. Otra pregunta. ¿Por qué le restituyen todos los costos a las transnacionales y a Pemex le pone un límite de deducción de $6.50 por barril producido? Repito, ¿por qué le restituyen todos los costos a las transnacionales y a Pemex le ponen un límite de deducción de $6.50 por barril producido? ¿Por qué la Comisión Nacional de Hidrocarburos va a licitar contratos para comercializar el crudo mexicano si los petróleos mexicanos del comercio internacional tienen un gran prestigio comercializando el crudo? Y si no, que lo opinen, hablen, no se queden callados. ¿Por qué no hay un precio nacional de referencia del crudo? No lo hay. En 2013, Pemex tuvo utilidades por 700,000 millones de pesos antes de impuesto y pérdidas por 170,000 millones después de impuestos. Pemex es la empresa número 2 del mundo antes de impuesto y la número 86 después de impuestos. Fíjense la gran diferencia. ¿Cómo va a competir Pemex si Hacienda le fija un balance financiero que no puede rebasar? ¿Cómo? Pemex debe decidir con quién se va a aliar. En los transfronterizos debe ser el operador, es una cuestión
de seguridad nacional. Ningún país del mundo hace lo que ustedes pretenden hacer. Ningún país del mundo. Y de eso todos estamos conscientes. Les repito, es el momento de decir que la línea es que no hay línea y cada quien votar en conciencia. Que no le pongan tapaboca a los legisladores mexicanos. El agravio es muy grande para el país. Les recuerdo que debemos de ser patriotas. Primero es México y después también. Y no el tener cuentas en Suiza, en Estados Unidos, en tener residencias o autos deportivos de lujo o mucho dinero en la bolsa. Eso, cuando se mueran, nada más se van a llevar la ropa que le pongan encima. No se van a llevar nada al panteón, hombre. Y una caja de cartón corrugado o un estuche de madera, lo que quieran. Pero no, nada de esto nos lo vamos a llevar. Y la vida, decía Borges, es un instante. Lo que ustedes creen que les va a durar toda la vida, no. La vida es un instante. Y así como lo estamos viendo y haciendo ahora, créanme que lo que está sucediendo en nuestro país, que estamos perdiendo seguridad nacional, soberanía, recursos energéticos, cuando es algo fundamental. En diciembre se los dije y les di a varios de ustedes un documento donde consta que la reforma que ustedes aprobaron en el mes de diciembre fue elaborada en el Senado de los Estados Unidos en el 2012, en diciembre del 2012, cuando estaban muy preocupados los Estados Unidos de su seguridad energética e incluían el petróleo mexicano como lo han venido haciendo durante muchos años, como dice José Ángel. Senador, dicen... Senador. Sí, presidente. Le ruego el tiempo, por favor. Sí, cómo no. Dice la declaración de principios del PRI, un México compartido. Así dice. Pero no está claro, o ya es un mensaje subliminal. Un México compartido, mejor deben de decir un México vendido con los gringos, entregado, sin ningún pudor. ¿Y qué va a hacer de nuestra cultura, de nuestra educación? También la vamos a entregar. También vamos a entregar las ruinas mayas de Tenochtitlan, que ya hay un Walmart. Fíjense ustedes, a lo mejor me salgo tantito del tema, pueblo, pero nada más quiero hacer una referencia. ¿Cómo ven cómo nos han ido cambiando la cultura? El problema de obesidad que tanto se ha dicho aquí, hemos presentado iniciativas y que la obesidad y que somos el número 1 en niños, el segundo lugar en adultos, es que nos han cambiado nuestra cultura culinaria. En todas las esquinas, antes el mexicano iba a su caldo, sus tacos, su puchero. Ahora vamos al McDonald's, vamos a Carl Jasper, Burger, hamburguesas, pay comprimidos, refrigerados de 3 meses. Ese es el problema por el que tenemos un problema de obesidad en nuestro país. Y aquí, ahora con todo lo que se pretende hacer aquí, pueblo de México, vamos a quedar desnutridos. Vamos a seguir, digo, porque si ustedes los ven gordos, no están gordos, que están bien alimentados, están hinchados de desnutrición. Eso no se dice, y yo se los garantizo. No son gordos, están hinchados. Entonces, aquí, con todo lo que está pretendiendo en nuestro país, en México, nos van a dejar en la calle desnudos. Si nos va bien, con un barril. Si nos va bien, pero vacío, sin petróleo, porque todo el petróleo va a ser de los extranjeros. Y Pemex, la vida que le damos a Pemex no llega al final del sexenio con estas leyes secundarias que se pretende, igual a la pobre Comisión Federal de Electricidad. Lo que duele, y duele en el alma, es ver que un Congreso, que un Senado de la República esté en contra de su país, en contra del pueblo que los eligió, que estén en contra de su cultura y su educación y que anden de mandilones de los gringos. Eso es lo que duele. Entonces, a mí me gustaría mucho que participaran aquí los legisladores del norte, porque lo he dicho varias veces y lo reitero, no hay agua en el norte,
para beber, ni para bañarse, ni para lo menos indispensable. Y aquí pues se viene a proponer de que se gasten miles de millones de litros de agua para ver si es que hay suerte y sacamos gas y petróleo. Miren, nada más le quiero narrar algo. Yo vengo del estado de Tabasco con mucho orgullo. Tabasco tiene 17 municipios, de los cuales 14 son petroleros. Y vecino de Ciudad del Carmen, que es el único municipio de Campeche que es petrolero. Campeche no tiene ni un pozo en tierra, todos son en el litoral mexicano. Y qué bueno que se les considere como de los campechanos, porque se lo merecen, con mucho orgullo y cariño. Miren los problemas que tiene Ciudad del Carmen y Tabasco, Villahermosa. Primeros lugares en SIDA, alcoholismo, suicidio por la depresión. Si una renta de una casa que aquí en la Ciudad de México puede costar 5,000 pesos, en Villahermosa y en Ciudad del Carmen vale 20,000. Todas nuestras tierras contaminadas. Si ustedes vieran una película, imagínenselo, dice Einstein que la imaginación es más importante que el conocimiento. Imagínenselo, yo lo he vivido en carne propia, se lo digo de corazón, cómo los niños desnudos, las empresas extranjeras como Halliburton, Schlumberger, le pagan a los niños desnudos para limpiar el chapapote que riegan en donde tienen los campos petroleros. Se acabó la producción de ostión, de plátano, de cacao, de pimienta. ¿Por qué? Porque nos han contaminado. Ustedes son testigos que hace poco tuvimos un pozo ardiendo a 16 kilómetros de Villahermosa, que es Nacajuca, Tabasco, y estuvo ardiendo 3 meses y no se podía controlar. ¿Saben ustedes, pueblo de México, el 40% de los estudiantes en las escuelas particulares de Villahermosa, Tabasco, son venezolanos, son colombianos? Y si ustedes ven la plantilla de trabajadores en Pemex, el que limpia el excusado, el que barre el piso, es tabasqueño, es mexicano, ¿sí? Y los que tienen grandes puestos, que están en el aire acondicionado, son los extranjeros. Un ingeniero en sistemas mexicano que trabajaba en Halliburton, le pagaban 9,000 pesos. Un ingeniero en sistemas venezolano, $9,000. Y eso, que el petróleo es nuestro. ¿Qué va a pasar ahora que se lo entreguemos? Dicen que nada más lo vamos a recibir con los brazos abiertos y las piernas, ¿qué? ¿En serio? Se lo digo de corazón para que hagan conciencia y con todo el respeto. Nos van a violar a todos. ¿Ah? Nos guste o no nos guste. Y le pido perdón al pueblo de México por estas expresiones, pero ya no sé ni cómo decirlo, que abran los ojos. Estamos en una condición de verdadera tragedia y calamidades en nuestro país. Se ha privatizado casi todo. Mexicanos, ustedes van al banco y los tratan mal. Pagamos los intereses más caros de las tarjetas de crédito. No hay préstamos, no hay incentivos fiscales. ¿De quiénes son los bancos? De los extranjeros. Ya lo dijo Citigroup y ya lo dijo BBVA, que gracias a México sobrevivieron en la crisis de lo que cobran aquí y se lo llevan. Así estamos con los ferrocarriles. No hay ningún ferrocarril de pasajeros. Y desde la época de don Porfirio Díaz no se ha hecho ni un metro de vía. Señores, ¿no se dan cuenta que hemos entregado todo a los extranjeros y no tenemos nada a los mexicanos? Y lo poco que nos queda, que significa mucho para nuestro país, porque de ahí vivimos y hemos vivido, ahora lo van a entregar a los extranjeros. Que no hay ningún mexicano honrado que tenga capacidad de llevar a cabo una buena dirección en Pemex. Ya tuvieron la oportunidad del PAN y el PRI durante muchos años y no supieron, no pudieron o fueron antipatriotas. ¿Qué decirlo? Yo estoy aquí a sabiendas de que en este Senado y en el Congreso no se van a lograr los votos, no va a haber conciencia, porque le entra por un oído y le sale por el otro. Aquí es un diálogo de sordos y ciegos. Sin embargo, estoy aquí porque me dirijo al pueblo de México. Quiero que me escuchen.
se los digo con todo respeto y con mucha pasión, quiero que entiendan de qué se trata lo que está pasando aquí, de lo que está haciendo el gobierno de México. Eso es lo que quiero. Y si me atropella un tráiler, ahí me llevan una flor. Ahí se los encargo. Ojalá y mis palabras hayan servido de algo. A veces dizque en broma, pero son muy ciertas. Y la verdad es que, pues sí, duele ver cómo el Senado o los representantes disque populares están actuando nada más pensando en sus negocios, en sus beneficios personales, en cómo está su cuenta bancaria, y no están pensando en el pueblo pobre que no come, que no tiene oportunidades, que se suicida por la frustración de que van a la universidad y no hay empleo, una educación que está para llorar, y las condiciones de nuestro país que tiene 2 litorales, tierras de primera, petróleo, gas, agua, que somos riquísimos, y todo se los estamos entregando. Dice que no tenemos la capacidad los mexicanos de manejar estas cosas. Pues yo no sé quiénes han gobernado este país, el PRI, imagínense ustedes ese tiranosaurio de partido de 84 años que estuvo con nosotros, que decía un premio Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa, que es la dictadura perfecta, y ahora resulta de que pues ellos no pudieron, entró el PAN, el señor Fox, el gato con botas, y resulta de que pues tampoco se pudo, y menos con el señor Calderón, que desde que estaba en la Secretaría de Energía ya dio permisos bajo el agua para explotar y explorar aguas profundas. Ese es el asunto. Y luego vienen aquí a quererse enrollar en la bandera. Senador Mayans. Y resulta Senador de Mayans. que nos sale el tiro Senador por la Mayans. culata. Senador Mayans. Sí, presidente. Lleva usted 31 minutos en el uso de la tribuna. Por favor, concluya su participación. Y usted va a estar, presidente, con todo respeto, 10 años o 20 o lo que le resta de su vida en el muro de la ignominia por vender al país. Muchas gracias por su atención. Pueblo de México, muchos ojos, esto no está perdido. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Que les quede claro. Tiene el uso de la palabra para hablar en contra el senador Salazar.